En las tierras áridas y polvorientas de Tlaxcala, donde el viento del altiplano mexicano arrastra no solo los secretos ancestrales de los pueblos tlaxcaltecas que una vez dominaron estas montañas, sino también los lamentos de almas atormentadas que jamás encontraron paz en la muerte, se alza imponente el convento de Santa María de la Asunción. Sus muros de piedra volcánica negra, extraída de las canteras de los volcanes dormidos que rodean el valle, han sido testigos silenciosos de más de un siglo de oraciones susurradas en latín, lágrimas derramadas sobre pisos de ladrillo rojo y confesiones arrancadas bajo tortura en los oscuros calabozos que se extienden como las raíces de un árbol maldito bajo la estructura principal del edificio religioso. Este convento, construido sobre los cimientos de un antiguo templo tlaxcalteca dedicado a Xochiquetzal, la diosa del amor y la fertilidad, lleva en sus piedras la maldición de haber profanado tierra sagrada con la sangre de los conquistadores. Los frailes franciscanos, que supervisaron su construcción entre 1540 y 1560, jamás imaginaron que estaban erigiendo no un templo a la gloria de Dios, sino un monumento a la hipocresía y la corrupción que caracterizaría los siguientes siglos de dominación colonial española. Durante más de un siglo, este lugar que debería haber sido un refugio de contemplación espiritual y servicio cristiano, se transformó gradualmente en algo mucho más siniestro. Una fortaleza donde los secretos más oscuros de la iglesia colonial podían florecer protegidos por muros de 3 metros de espesor y por la autoridad incuestionable que la corona española había otorgado a sus representantes religiosos en el Nuevo Mundo. El año es 1698 y Nueva España vive bajo el peso asfixiante de un sistema colonial que ha perfeccionado el arte de la opresión durante casi 2 siglos. En este territorio, donde la religión católica fue impuesta a sangre y fuego sobre las cenizas humeantes de las civilizaciones prehispánicas, el miedo se ha convertido en el aire que se respira, especialmente dentro de los muros sagrados donde habitan aquellos que se proclaman mediadores entre los mortales y lo divino, pero que en realidad han establecido pequeños reinos de terror personal donde sus deseos más perversos pueden ser satisfechos sin temor al castigo terrenal o celestial. Los indígenas de los pueblos circundantes, descendientes de los guerreros tlaxcaltecas que una vez lucharon fieramente contra los aztecas y que luego se aliaron estratégicamente con Cortés para derrocar al imperio de Tenochtitlan, ahora viven en un estado de sumisión forzada que sus ancestros jamás habrían tolerado. Sus templos han sido destruidos, sus códices quemados, sus sacerdotes ejecutados, y sus hijos arrancados de sus brazos para ser educados en la fe cristiana en conventos y monasterios que funcionan más como prisiones que como centros de aprendizaje espiritual. En las montañas que rodean Tlaxcala, donde los bosques de pinos y encinos susurran en el viento historias de tiempos anteriores a la llegada de los barcos españoles, los curanderos y sabios indígenas que sobrevivieron a las purgas religiosas continúan practicando en secreto los rituales ancestrales que conectan al pueblo con la tierra y con los dioses que habitaban estos lugares mucho antes de que la cruz cristiana proyectara su sombra sobre el paisaje mexicano. Estos hombres y mujeres santos, que conocen el poder de las plantas sagradas y los secretos de la comunicación con los espíritus de la naturaleza, han observado con creciente alarma cómo el convento de Santa María se ha transformado en un centro de energías malignas que contamina la región entera con su presencia corrupta.
Ellos han notado cómo los animales evitan acercarse al convento después del anochecer, cómo las plantas que crecen cerca de sus muros se marchitan sin explicación aparente, y cómo las aguas de los arroyos que pasan cerca del edificio han adquirido un sabor metálico que recuerda a la sangre. Sus rituales de purificación, realizados en secreto bajo la luz de la luna nueva en cuevas escondidas en las profundidades de las montañas, les han revelado que algo profundamente antinatural está ocurriendo dentro de los muros del convento. Algo que viola las leyes fundamentales tanto de la naturaleza como del mundo espiritual. Fray Domingo Aguirre, de 52 años de edad y 20 de servicio en el convento, camina por los interminables corredores de piedra fría, con pasos que resuenan como martillazos contra el silencio sepulcral que parece ser la única constante en este lugar, donde las palabras se pronuncian en susurros y las risas son tan raras como los milagros genuinos. Sus ojos, hundidos profundamente en cuencas que parecen túneles oscuros hacia las profundidades de un alma corrompida más allá de toda posibilidad de redención, escudriñan cada sombra, cada rincón, cada movimiento con la paranoia característica de alguien que vive constantemente atormentado por el peso de secretos demasiado monstruosos para ser confesados incluso en el sacramento de la penitencia. Este hombre, que llegó a Nueva España en 1678, con el corazón lleno de fervor religioso y la mente rebosante de ideales sobre la evangelización de los pueblos nativos, ha experimentado durante las últimas 2 décadas una transformación que habría horrorizado al joven seminarista que partió de Sevilla con lágrimas en los ojos de sus padres y las bendiciones de sus superiores eclesiásticos resonando en sus oídos. La corrupción que se apoderó de su alma no fue súbita como un rayo que parte un árbol, sino gradual como la erosión que convierte montañas en polvo. Año tras año, mes tras mes, día tras día, las tentaciones del poder absoluto y la ausencia total de supervisión fueron carcomiendo su carácter hasta convertir al misionero idealista en un depredador que usa su posición religiosa como escudo para proteger los crímenes más abominables. Su físico refleja la podredumbre interior que ha consumido su espíritu. La piel pálida y cerosa como la de un cadáver, las manos largas y huesudas que tiemblan ligeramente cuando no están ocupadas en sus rituales blasfemos, los labios finos y casi inexistentes que rara vez se curvan en una sonrisa genuina, y la calvicie prematura que ha dejado su cráneo reluciente como una calavera bajo la luz trémula de las antorchas que iluminan los pasillos del convento durante las noches interminables del invierno tlaxcalteca. El convento mismo, que desde el exterior mantiene la apariencia digna y solemne que corresponde a un edificio dedicado a la adoración del Dios cristiano, esconde en sus entrañas arquitectónicas una realidad que constituye una blasfemia viviente contra todo lo que debería representar un lugar consagrado. Los pasillos principales, donde durante el día transitan las monjas que han entregado sus vidas al servicio divino sin sospechar los horrores que se cometen a pocos metros de sus celdas, huelen constantemente a una mezcla nauseabunda de incienso rancio que no logra disimular aromas más siniestros. El olor metálico y persistente del miedo convertido en sudor frío, el aroma dulzón y empalagoso de la sangre derramada que se ha filtrado entre las piedras del piso durante años de atrocidades, y algo más indefinible pero absolutamente perturbador, que parece emanar de las mismas paredes, como si los muros hubieran absorbido tanto sufrimiento que ahora lo exudan como una sustancia invisible pero palpable. Las ventanas del convento,
pequeñas y estratégicamente ubicadas según los principios de la arquitectura religiosa medieval que los franciscanos trajeron de España, fueron diseñadas para permitir que entrara apenas la cantidad suficiente de luz solar para crear un ambiente de recogimiento espiritual. Sin embargo, en la práctica, estas aberturas crean un juego perpetuo de luces y sombras que transforma los corredores en un laberinto psicológico donde la realidad y las pesadillas se mezclan hasta volverse indistinguibles. Las sombras danzan constantemente en las paredes como figuras espectrales que parecen burlarse de cualquiera que las observe demasiado atentamente, creando la sensación perturbadora de que el edificio mismo está habitado por presencias malignas que disfrutan del sufrimiento humano. En este lugar donde la oración debería ser el único sonido que quebrara el silencio sagrado de la contemplación religiosa, se escuchan otros ruidos que ningún lugar consagrado debería albergar. Pasos furtivos que resuenan en la madrugada cuando todas las almas piadosas deberían estar durmiendo el sueño de los justos. Susurros urgentes en idiomas que mezclan el latín eclesiástico con palabras en náhuatl que sobrevivieron a los intentos de erradicación cultural. Conversaciones que se cortan abruptamente cuando alguien se acerca, como si los hablantes temieran ser descubiertos en actividades que no pueden resistir la luz del día. Y ocasionalmente, como una sinfonía del infierno que se filtra desde las profundidades de la tierra, gemidos humanos que provienen de las celdas más profundas del sótano, sonidos de dolor que son demasiado primitivos y desgarradores para ser fingidos, demasiado prolongados para ser causados por penitencias voluntarias, y demasiado frecuentes para ser explicados como accidentes o enfermedades. Los indígenas de los pueblos cercanos, cuya memoria colectiva preserva recuerdos de cuando sus antepasados vivían en armonía con los ritmos naturales del cosmos y conocían instintivamente cuando un lugar había sido contaminado por fuerzas sobrenaturales malignas, han comenzado a evitar meticulosamente pasar cerca del convento, después de que el sol se oculta detrás de los volcanes que dominan el horizonte occidental. Sus ancianos, guardianes de sabiduría ancestral que los conquistadores españoles intentaron erradicar, pero que sobrevivió en las tradiciones orales transmitidas clandestinamente de generación en generación. Susurran entre ellos historias de apariciones diabólicas que emergen de los muros del convento durante las noches sin luna, de niños que entran en el edificio religioso y jamás vuelven a ser vistos por sus familias, y de sonidos sobrenaturales que incluyen lamentos de mujeres agonizantes y risas infantiles que suenan más a gritos de terror que a expresiones de alegría. Estas historias, que las autoridades coloniales españolas desechan sistemáticamente como supersticiones paganas propias de mentes primitivas que no han sido suficientemente iluminadas por la luz de la verdadera fe, en realidad constituyen testimonios precisos de una realidad que los funcionarios del gobierno virreinal y los superiores eclesiásticos prefieren ignorar, porque reconocer su veracidad implicaría admitir que el sistema de control colonial que han establecido está fundamentalmente corrompido desde sus cimientos y que las instituciones que supuestamente representan la civilización cristiana en el Nuevo Mundo se han convertido en refugios para monstruos humanos que perpetran atrocidades que harían palidecer de horror a los más sanguinarios sacerdotes aztecas que una vez realizaron sacrificios humanos en estos mismos territorios. El año es 1698 y Nueva España vive bajo el yugo de una fe impuesta a sangre y fuego. En este territorio, donde la religión católica ha aplastado las creencias indígenas con la brutalidad de la conquista, el miedo se respira en cada rincón,
especialmente dentro de los muros sagrados donde habitan aquellos que dicen ser los representantes de Dios en la tierra. Fray Domingo Aguirre camina por los corredores del convento con pasos que resuenan como martillazos contra el silencio. Sus ojos, hundidos en cuencas que parecen túneles hacia el infierno, escudriñan cada sombra con la paranoia de quien guarda secretos demasiado pesados. A sus 52 años, este hombre de Dios ha acumulado no solo conocimiento teológico, sino también una red de mentiras tan intrincada que ha comenzado a asfixiarlo. El convento, que desde afuera aparenta ser un refugio de paz espiritual, esconde en sus entrañas una realidad muy diferente. Los pasillos huelen a incienso rancio, mezclado con algo más siniestro, el aroma metálico del miedo. Las ventanas, pequeñas y estratégicamente ubicadas, permiten que entre apenas suficiente luz para crear sombras danzantes que parecen burlonas, como si los mismos muros se mofaran de la hipocresía que albergan. En este lugar, donde la oración debería ser el único sonido que quebrara el silencio, se escuchan otros ruidos, pasos furtivos en la madrugada, susurros que se cortan abruptamente cuando alguien se acerca, y ocasionalmente gemidos que provienen de las celdas más profundas del sótano. Los indígenas de los pueblos cercanos han comenzado a evitar pasar cerca del convento después del anochecer, susurrando entre ellos historias de apariciones y desapariciones que las autoridades coloniales desechan como supersticiones paganas. María Concepción y Carmen Esperanza Aguirre, gemelas de apenas 14 años, cuya belleza angelical oculta una tragedia que habría conmovido el corazón del mismísimo Cristo si hubiera sido testigo de los sufrimientos que estas niñas han soportado desde el momento de su nacimiento, representan el secreto más oscuro y vergonzoso que guarda celosamente Fray Domingo en las profundidades de su alma corrompida. Estas dos criaturas, nacidas de una relación que constituye una violación múltiple de los votos sagrados de celibato que el fraile juró ante Dios y los hombres, son la evidencia viviente de la hipocresía que caracteriza la vida de muchos miembros del clero colonial en Nueva España. Su madre, Esperanza Xochitl, una joven indígena nahua de 18 años, cuya belleza natural era tan extraordinaria que parecía haber sido bendecida por la misma Xochiquetzal, la antigua diosa tlaxcalteca del amor y la fertilidad, había llegado al convento en 1683, después de que su familia fuera diezmada por una de las epidemias de viruela que periódicamente azotaban a las poblaciones nativas, cuyo sistema inmunitario no había desarrollado resistencia contra las enfermedades que los conquistadores europeos trajeron consigo al Nuevo Mundo. Huérfana y desesperada, sin recursos económicos ni conexiones familiares que pudieran garantizar su supervivencia en una sociedad colonial que ofrecía pocas oportunidades a las mujeres indígenas, Esperanza había buscado refugio en el convento con la esperanza ingenua de encontrar protección y propósito sirviendo a los representantes terrenales del Dios que los misioneros proclamaban como el único camino hacia la salvación eterna. Durante sus primeros años en el convento, trabajando en las cocinas, donde preparaba las comidas frugales pero nutritivas que sustentaban a la comunidad religiosa, Esperanza demostró ser una joven de carácter dulce y espíritu genuinamente piadoso. Aprendió rápidamente los rudimentos del catolicismo, memorizando oraciones en latín, aunque no comprendiera completamente su significado, y desarrolló una devoción sincera hacia la Virgen María, en quien encontraba ecos reconfortantes de las diosas madres que habían protegido a su pueblo durante milenios antes de la llegada de los conquistadores españoles. Fray Domingo
Notó por primera vez a Esperanza durante una de sus visitas rutinarias a las cocinas para bendecir los alimentos, una práctica que había establecido supuestamente para asegurar que cada comida fuera santificada antes de ser consumida por la comunidad religiosa, pero que en realidad utilizaba como pretexto para observar a las mujeres jóvenes que trabajaban en esas áreas del convento. La inocencia natural de Esperanza, combinada con su belleza física extraordinaria y su vulnerabilidad como huérfana indígena sin protección familiar, despertó en el fraile una combinación tóxica de lujuria sexual y apetito de poder que gradualmente evolucionaría hacia una obsesión destructiva. El proceso de seducción y eventual violación de Esperanza por parte de Fray Domingo no fue un evento súbito y violento, sino un proceso gradual y meticuloso de manipulación psicológica que demostró la experiencia que el fraile había adquirido durante años de abusar de su posición de autoridad religiosa para explotar sexualmente a mujeres vulnerables bajo su cuidado. Comenzó con conversaciones aparentemente inocentes sobre temas espirituales, durante las cuales Fray Domingo presentaba interpretaciones distorsionadas de las Escrituras que gradualmente preparaban a Esperanza para aceptar comportamientos que su instinto natural reconocía como incorrectos, pero que su educación religiosa rudimentaria no le permitía identificar claramente como pecaminosos. Durante meses, Fray Domingo cultivó cuidadosamente una relación de dependencia emocional con Esperanza, presentándose como su protector espiritual y mentor religioso, el único hombre en el convento que verdaderamente se preocupaba por su bienestar eterno y que estaba dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en asegurar su salvación. Utilizaba técnicas de manipulación que había perfeccionado a través de años de experiencia, abusando de su autoridad clerical. Combinaba momentos de ternura paternal con períodos de frialdad calculada que dejaban a Esperanza ansiosa por recuperar su aprobación. Intercalaba elogios sobre su pureza espiritual con insinuaciones sutiles de que necesitaba protección especial contra las tentaciones demoníacas que acechaban a las mujeres jóvenes y hermosas, y gradualmente introdujo elementos de contacto físico que presentaba como necesarios para rituales de bendición que supuestamente solo él, como representante directo de Cristo en la tierra, tenía la autoridad para realizar. La violación final de Esperanza ocurrió en la primavera de 1684, durante una ceremonia nocturna que Fray Domingo había diseñado específicamente para ese propósito. La había convencido de que había recibido una revelación divina, indicando que ella había sido elegida por el mismísimo Dios para participar en un ritual sagrado que la purificaría de cualquier mancha del pecado original y la transformaría en un vaso digno para recibir bendiciones especiales. El ritual, que tuvo lugar en los sótanos del convento, en una cámara que Fray Domingo había preparado con símbolos religiosos y velas que creaban una atmósfera que mezclaba lo sagrado con lo profano, de manera deliberadamente confusa. Combinó elementos auténticos de ceremonias católicas con prácticas que el fraile había inventado para satisfacer sus impulsos perversos mientras mantenía la fachada de santidad que tranquilizaba la conciencia de Esperanza. El embarazo de Esperanza se volvió evidente durante el otoño de 1684, creando una crisis que amenazaba con exponer no solo la violación específica que había resultado en su condición, sino también el patrón más amplio de abusos que Fray Domingo había estado perpetrando durante años contra otras mujeres jóvenes del convento. La respuesta del fraile a esta crisis reveló la profundidad de su corrupción moral y su absoluta falta de remordimiento genuino por sus acciones. En lugar de buscar el perdón o intentar reparar el daño que había causado, Fray Domingo
Se dedicó meticulosamente a desarrollar un plan que le permitiera eliminar cualquier evidencia de sus crímenes mientras mantenía intacta su reputación y su posición de poder dentro de la jerarquía eclesiástica. Durante los meses que siguieron, mientras el embarazo de Esperanza avanzaba y su condición se volvía cada vez más difícil de ocultar, Fray Domingo implementó una estrategia de aislamiento y control que transformó los últimos meses de vida de la joven indígena en una pesadilla de soledad y terror psicológico. La trasladó a una celda en los niveles más profundos del sótano del convento, lejos de cualquier contacto con otras personas que pudieran ofrecer apoyo emocional o asistencia práctica durante su embarazo. Le explicó que este aislamiento era necesario para protegerla de las habladurías maliciosas que inevitablemente surgirían si su condición se volviera conocida, y para preservar su reputación y la del convento de los escándalos que podrían resultar si las autoridades eclesiásticas superiores descubrieran lo que había ocurrido. Durante estos meses de cautiverio, Fray Domingo visitaba diariamente a Esperanza para asegurar su silencio y preparar psicológicamente el terreno para la fase siguiente de su plan. Utilizaba una combinación de amenazas veladas y promesas falsas para mantenerla en un estado de dependencia total, alternativamente aterrorizándola con descripciones de los castigos terribles que tanto ella como sus hijos por nacer sufrirían si alguna vez revelaba la verdad sobre su situación, y consolándola con visiones utópicas de un futuro en el que ella y sus hijos vivirían bajo su protección en una seguridad y felicidad que solo él podía garantizar. El parto de Esperanza ocurrió en marzo de 1685. Durante una noche de tormenta que pareció proporcionar una cortina sonora natural para los gritos de dolor que resonaron desde las profundidades del sótano del convento. Fray Domingo había preparado meticulosamente este evento, asegurándose de que no hubiera testigos presentes aparte de él mismo y de una partera indígena a quien había comprado con una combinación de dinero y amenazas para garantizar su silencio absoluto. El nacimiento de las gemelas fue complicado y traumático, agravado por las condiciones primitivas del sótano y por el estrés emocional extremo que Esperanza había soportado durante los meses precedentes. La muerte de Esperanza, que oficialmente fue atribuida a complicaciones del parto, en realidad fue el resultado directo del plan deliberado de Fray Domingo para eliminar al único testigo que podía incriminarlo. Durante las horas que siguieron al nacimiento de las gemelas, mientras Esperanza luchaba contra una hemorragia que podría haber sido controlada con atención médica adecuada, Fray Domingo permitió conscientemente que su condición se deteriorara hasta que la muerte se volvió inevitable. Posteriormente, él mismo se encargó de preparar el cuerpo para el entierro, asegurándose de que cualquier evidencia física de la violencia que había precedido al parto fuera eliminada antes de que alguien más pudiera examinar el cadáver. Las gemelas recién nacidas, que lloraron débilmente en los brazos de la partera mientras su madre agonizaba a pocos metros de distancia, fueron inmediatamente separadas del cuerpo de Esperanza y trasladadas a una sección del convento que Fray Domingo había preparado específicamente para albergarlas. Durante sus primeros días de vida, mientras luchaban por sobrevivir sin la leche materna que les había sido negada por la muerte prematura de su madre, las niñas fueron alimentadas por una nodriza indígena que Fray Domingo había contratado con la misma combinación de pagos y amenazas que había utilizado para asegurar el silencio de la partera. La historia oficial que Fray Domingo presentó a la comunidad del convento y a las autoridades eclesiásticas locales
fue cuidadosamente elaborada para ocultar cualquier conexión entre él y las gemelas, mientras simultáneamente establecía las bases legales y sociales que le permitirían mantener control absoluto sobre sus vidas. Según esta versión fabricada de los eventos, las niñas habían sido encontradas abandonadas en las puertas del convento por padres desconocidos que aparentemente no podían o no querían cuidar de ellas. Fray Domingo presentó su decisión de acoger a las huérfanas como un acto de caridad cristiana, una demostración práctica de los valores evangélicos que la Iglesia proclamaba, y una oportunidad para que el convento cumpliera su misión de proteger a los más vulnerables de la sociedad colonial. Esta narrativa falsificada fue aceptada sin cuestionamientos por parte de los otros miembros de la comunidad religiosa, en parte porque confirmaba sus prejuicios existentes sobre la irresponsabilidad de los padres indígenas, y en parte porque proporcionaba una explicación conveniente que no requería investigaciones incómodas o cuestionamientos de la autoridad establecida. Además, la belleza extraordinaria de las gemelas, que desde sus primeros meses de vida mostraron la combinación perfecta de características físicas europeas e indígenas que las hacía extraordinariamente atractivas según los estándares estéticos de la época, las convirtió inmediatamente en las favoritas de toda la comunidad religiosa. Durante sus primeros años de vida, María Concepción y Carmen Esperanza crecieron en un ambiente que superficialmente parecía idílico. Eran tratadas como pequeños tesoros por las monjas que las cuidaban, recibían una educación que combinaba instrucción religiosa intensiva con habilidades prácticas apropiadas para mujeres de clase alta, y fueron presentadas ante la comunidad más amplia de fieles como símbolos vivientes de la gracia divina y la misericordia cristiana. Los domingos, cuando las familias españolas más prominentes de la región acudían al convento para participar en las misas solemnes, María y Carmen aparecían vestidas con túnicas blancas inmaculadas, adornadas con coronas de flores frescas que las hacían parecer verdaderamente angelicales, y cantaban himnos con voces que parecían haber sido bendecidas por el mismísimo cielo. Sin embargo, detrás de esta fachada de inocencia y santidad que encantaba a los observadores externos, se desarrollaba gradualmente una realidad mucho más siniestra que habría horrorizado incluso a los inquisidores más endurecidos de la Santa Inquisición española. Fray Domingo, atormentado por una combinación compleja de culpa paterna y lujuria incestuosa, pero completamente incapaz de reconocer públicamente su relación con las gemelas debido a las consecuencias devastadoras que tal admisión tendría para su carrera eclesiástica y su estatus social, comenzó a desarrollar un sistema de control y abuso que transformaría la infancia de las niñas en una pesadilla continua disfrazada de educación religiosa especial. Durante años, Fray Domingo logró mantener exitosamente el equilibrio precario entre la imagen pública de las gemelas como angelitos enviados por la providencia divina para bendecir el convento con su presencia inocente y la realidad privada mucho más oscura de un sistema de abuso sistemático que había diseñado meticulosamente para satisfacer sus impulsos más perversos mientras mantenía una fachada de santidad que protegería tanto su reputación como su acceso continuo a las víctimas. Este doble sistema requería una planificación cuidadosa y una ejecución precisa que demostraba no solo la profundidad de la corrupción moral del fraile, sino también su inteligencia diabólica para crear estructuras de poder que le permitían perpetuar sus crímenes indefinidamente. Durante los días
Cuando el convento recibía visitantes externos o cuando las actividades religiosas normales requerían la presencia de las gemelas en las áreas públicas del edificio, María Concepción y Carmen Esperanza interpretaban sus papeles asignados con una perfección que era al mismo tiempo conmovedora y profundamente perturbadora para cualquiera que pudiera haber sospechado la verdad detrás de sus sonrisas angelicales. Aparecían vestidas con hábitos blancos, inmaculados, que habían sido especialmente diseñados para realzar su belleza natural, mientras simbolizaban la pureza espiritual que supuestamente las caracterizaba, y participaban en las ceremonias religiosas con una devoción que parecía emanar naturalmente de sus almas jóvenes. Sus voces, cuando cantaban los himnos litúrgicos durante las misas dominicales, poseían una calidad etérea que movía a los fieles hasta las lágrimas y que reforzaba la creencia generalizada de que estas niñas habían sido verdaderamente bendecidas con dones sobrenaturales que las conectaban directamente con el reino celestial. Los visitantes del convento frecuentemente comentaban sobre la experiencia casi mística de escuchar cantar a las gemelas, describiendo sensaciones de elevación espiritual y conexión divina que interpretaban como evidencia de la santidad especial que habitaba en estos pequeños seres aparentemente tocados por la gracia. Sin embargo, esta perfección en el desempeño de sus roles públicos no era el resultado de una santidad genuina, sino el producto de años de entrenamiento psicológico intensivo que Fray Domingo había implementado utilizando una combinación sofisticada de recompensas, castigos y manipulación emocional que había transformado a las gemelas en actrices consumadas capaces de proyectar cualquier imagen que les fuera requerida independientemente de sus verdaderos sentimientos internos. Habían aprendido desde una edad muy temprana que su supervivencia dependía de su capacidad para mantener la separación absoluta entre sus experiencias privadas de sufrimiento y terror, y la fachada pública de serenidad espiritual y alegría inocente que se esperaba de ellas. Esta disociación psicológica, que inicialmente había sido una respuesta natural de autodefensa contra el trauma que experimentaban regularmente, había sido deliberadamente cultivada y refinada por Fray Domingo como una herramienta esencial para mantener el secreto de sus actividades criminales. A través de técnicas que combinaban elementos de la educación religiosa tradicional con métodos de control mental que había desarrollado experimentando con víctimas anteriores, el fraile había logrado crear en las mentes de las gemelas compartimentos separados que les permitían funcionar normalmente durante el día mientras suprimían completamente los recuerdos y emociones asociados con los abusos nocturnos. Pero cuando caía la noche y el convento se sumía en la oscuridad que cubría el valle de Tlaxcala como un manto funerario, comenzaba el verdadero infierno que María Concepción y Carmen Esperanza habían conocido como la única realidad constante de sus vidas desde que tenían memoria suficiente para formar recuerdos conscientes. Los rituales nocturnos que Fray Domingo había desarrollado representaban una blasfemia tan profunda contra los principios fundamentales del cristianismo que su sola existencia constituía evidencia de que el fraile había abandonado completamente cualquier vestigio de fe genuina en favor de una religiosidad corrompida que utilizaba símbolos sagrados para santificar actos que habrían sido considerados abominables incluso por los paganos más depravados de la antigüedad. En el sótano del convento, en niveles subterráneos que se extendían mucho más profundamente bajo tierra de lo que cualquier diseño arquitectónico convencional habría requerido, Fray Domingo había creado durante años de trabajo secreto lo que él llamaba pomposamente la Cámara de la Purificación Celestial, un espacio que combinaba elementos de capilla cristiana,
laboratorio alquímico y cámara de tortura en una síntesis arquitectónica que reflejaba perfectamente la naturaleza híbrida de las actividades que allí se realizaban. Esta habitación circular, excavada directamente en la roca volcánica sólida que formaba los cimientos del convento, había requerido años de trabajo nocturno secreto para completarse, utilizando herramientas que el fraile había adquirido clandestinamente y mano de obra indígena que había comprado con una combinación de sobornos y amenazas que garantizaban su silencio perpetuo. Las paredes de la cámara estaban decoradas con una mezcla profana de iconografía cristiana auténtica y símbolos que Fray Domingo había extraído de los códices prehispánicos que oficialmente habían sido destruidos por la Iglesia colonial, pero que en realidad habían sido preservados secretamente por coleccionistas privados y académicos que reconocían su valor histórico y antropológico. Crucifijos de plata maciza alternaban con glifos aztecas tallados en obsidiana, mientras que imágenes de santos católicos compartían espacio con representaciones de dioses tlaxcaltecas que habían sido venerados en estos territorios durante milenios antes de la llegada de los conquistadores españoles. La iluminación de la cámara provenía exclusivamente de antorchas especiales que Fray Domingo había aprendido a preparar utilizando resinas y aceites que no solo proporcionaban luz, sino que también liberaban humos con propiedades psicoactivas que alteraban la percepción y la conciencia de quienes los inhalaban durante periodos prolongados. Estas sustancias, derivadas de plantas sagradas que los curanderos indígenas utilizaban tradicionalmente para inducir estados de trance durante ceremonias religiosas, habían sido adaptadas por el fraile para crear un ambiente que facilitaba tanto el control psicológico de sus víctimas como su propia entrada en estados de conciencia alterada que le permitían perpetrar actos de una crueldad que habría sido imposible para él en su estado mental normal. En el centro exacto de la cámara circular se elevaba una mesa de sacrificio que Fray Domingo había mandado tallar en un solo bloque de piedra volcánica negra, una superficie que medía aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho, y que había sido decorada con canales elaboradamente esculpidos que servían para dirigir los fluidos corporales hacia receptáculos de cerámica colocados estratégicamente alrededor de la base de la mesa. Estos canales no eran meramente funcionales, sino que habían sido diseñados para formar patrones geométricos complejos que combinaban elementos de arte sacro cristiano con motivos decorativos prehispánicos, creando una obra de arte macabra que simbolizaba la fusión perversa de tradiciones religiosas que caracterizaba las actividades que se realizaban en esta cámara. Alrededor de las paredes de la habitación, tallados directamente en la roca viva, se extendían nichos y estantes que albergaban la colección más blasfema y perturbadora que pudiera imaginarse. Frascos de vidrio soplado que contenían órganos humanos preservados en soluciones alcohólicas, recipientes de cerámica llenos de sangre coagulada que había sido recolectada durante rituales anteriores, pergaminos cubiertos con texto en latín que detallaba procedimientos para ceremonias que mezclaban elementos del misticismo cristiano con prácticas necrománticas, y una variedad de instrumentos metálicos que habían sido diseñados específicamente para infligir tipos particulares de dolor y mutilación que maximizaran el sufrimiento de las víctimas mientras las mantenían conscientes durante el mayor tiempo posible. Cada noche,
Cuando las campanadas de maitines resonaban débilmente desde la capilla superior como un recordatorio irónico de las oraciones que deberían haberse estado realizando en lugar de las blasfemias que realmente ocurrían, Fray Domingo conducía a las gemelas a través de pasadizos secretos hasta esta cámara subterránea para lo que él llamaba eufemísticamente los rituales de purificación espiritual. Estas ceremonias, que podían durar desde 1 hora hasta toda la noche, dependiendo de los caprichos del fraile y de la resistencia física de las víctimas, representaban la culminación de años de experimentación con diferentes combinaciones de tortura física, abuso sexual y manipulación psicológica. El descenso hacia los sótanos se realizaba siempre en completo silencio, con las gemelas caminando descalzas por escalones de piedra húmedos y resbaladizos que habían sido pulidos por siglos de uso hasta adquirir una superficie tan lisa como el hielo. El aire en estos niveles subterráneos era pesado y viciado, cargado no solo con el humo de las antorchas psicoactivas, sino también con aromas más siniestros que incluían el olor metálico de la sangre seca, el aroma dulzón de la carne en descomposición, y algo más indefinible pero absolutamente perturbador que parecía emanar de las mismas piedras, como si hubieran absorbido tanto sufrimiento a lo largo de los años que ahora lo exudaban como una esencia maligna. Durante estos rituales, que seguían siempre una liturgia específica que Fray Domingo había desarrollado, combinando elementos distorsionados del misal católico con invocaciones que había extraído de textos prehispánicos y adaptaciones de ceremonias paganas europeas que había estudiado en textos académicos prohibidos. Las gemelas eran sometidas a una variedad escalofriante de torturas que el fraile justificaba como métodos necesarios para purificar sus almas de cualquier contaminación pecaminosa que pudiera impedir su ascensión a estados superiores de santidad espiritual. Estas torturas incluían ayunos prolongados que las dejaban al borde del desmayo y que supuestamente purificaban sus cuerpos de las influencias materiales que podían interferir con su comunión espiritual. Inmersiones en agua helada que Fray Domingo había consagrado con bendiciones especiales y que teóricamente lavaban cualquier mancha invisible del pecado original. Aplicaciones de calor extremo mediante objetos metálicos calentados al rojo vivo, que supuestamente quemaban las impurezas espirituales que se manifestaban como sensaciones físicas de dolor, y una variedad de procedimientos que implicaban el uso de cuchillos ceremoniales para hacer cortes precisos en la piel de las gemelas, explicándoles que cada gota de sangre derramada las acercaba más a la perfección espiritual que Dios esperaba de sus elegidas especiales. Pero lo más perturbador y psicológicamente destructivo de todos estos abusos era la manera sistemática en que Fray Domingo había logrado que María Concepción y Carmen Esperanza internalizaran completamente su sufrimiento como algo no solo necesario para su salvación eterna, sino como evidencia positiva de su naturaleza especial y elegida por la divinidad. A través de años de manipulación psicológica sofisticada, que combinaba técnicas de condicionamiento conductual con interpretaciones distorsionadas de la teología católica, había conseguido convencer a las gemelas de que el dolor que experimentaban durante los rituales era análogo al sufrimiento redentor que Cristo había experimentado en la cruz, y que su disposición a soportar estas pruebas las convertía en participantes activas en el plan divino para la salvación del mundo. Esta interpretación blasfema del sufrimiento cristiano había sido inculcada tan profundamente en las mentes de las gemelas que habían desarrollado una relación genuinamente devocional con su propio dolor.
viéndolo no como evidencia de abuso, sino como confirmación de su estatus especial como instrumentos elegidos de la voluntad divina. Habían aprendido a interpretar cada sensación de dolor físico como una comunicación directa de Dios, cada momento de terror como una oportunidad para demostrar su fe inquebrantable y cada humillación como una lección en la humildad que necesitaban para ser dignas de las bendiciones especiales que supuestamente les esperaban en el paraíso. El régimen al que sometía a las gemelas era una mezcla perversa de adoración y tortura psicológica. Durante el día eran veneradas como símbolos vivientes de la gracia divina. Los fieles se acercaban a tocar sus manos, creyendo que podían obtener bendiciones a través del contacto con estas santas niñas. Pero cuando caía la noche y el convento se sumía en la oscuridad, comenzaba el verdadero infierno de María y Carmen. Fray Domingo había convencido a las gemelas de que sus cuerpos eran templos sagrados que debían ser purificados constantemente para mantener su conexión con lo divino. Los rituales de purificación que inventó eran una mezcla blasfema de ceremonias católicas distorsionadas y prácticas que satisfacían sus instintos más oscuros. Las niñas, que no conocían otra realidad más que la del convento, aceptaban estas torturas como parte natural de su vida espiritual. En el sótano del convento, Fray Domingo había creado lo que él llamaba la Cámara de la Purificación. Era una habitación circular, excavada en la piedra volcánica, iluminada únicamente por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes decoradas con crucifijos y imágenes de santos. En el centro de la habitación había una mesa de piedra que había sido tallada con símbolos que mezclaban iconografía cristiana con elementos que parecían provenir de las religiones prehispánicas que supuestamente habían sido erradicadas. Cada noche, Fray Domingo conducía a las gemelas hasta esta cámara para los rituales de purificación. Las niñas descendían por escalones húmedos y resbaladizos, sus pies desnudos apenas haciendo ruido contra la piedra fría. El aire en el sótano era pesado y viciado, cargado con el humo del incienso y otros aromas que las gemelas no podían identificar, pero que las hacían sentir mareadas y desorientadas. Durante estos rituales, que podían durar horas, Fray Domingo sometía a María y Carmen a una variedad de torturas físicas y psicológicas que justificaba como métodos para expulsar cualquier rastro de pecado de sus almas. Las obligaba a permanecer inmóviles durante largos periodos mientras recitaba oraciones en latín. Las sometía a ayunos extremos que las dejaban al borde del desmayo y utilizaba objetos punzantes para hacer pequeños cortes en su piel, explicándoles que cada gota de sangre derramada las acercaba más a la santidad. Pero lo más perturbador de todo era la manera en que Fray Domingo había logrado que las gemelas internalizaran su sufrimiento como algo no solo necesario, sino deseable. A través de años de manipulación psicológica, había convencido a María y Carmen de que el dolor que experimentaban era evidencia de su naturaleza especial, una prueba de que Dios las había elegido para sufrir por los pecados del mundo, tal como Cristo había sufrido en la cruz. Las gemelas desarrollaron una relación simbiótica enfermiza, dependiendo completamente una de la otra para sobrevivir al horror de su existencia diaria. María, ligeramente mayor por unos minutos, había desarrollado una personalidad protectora y desafiante, mientras que Carmen se había vuelto más sumisa y espiritual, buscando escapar del dolor a través de trances místicos que la desconectaban de la realidad. Durante los días, cuando cumplían su papel de ángeles del convento, las gemelas habían aprendido a disociar completamente su experiencia. Sonreían con dulzura angelical mientras sus almas gritaban en silencio.
Sus voces, cuando cantaban los himnos, transmitían una pureza que conmovía a los fieles hasta las lágrimas, sin que nadie sospechara que esa pureza había sido destilada a través de años de sufrimiento indescriptible. La situación se volvió aún más siniestra cuando otras niñas del convento comenzaron a desaparecer misteriosamente. Sor Agustina, una monja joven que había llegado recientemente desde España, comenzó a notar que las huérfanas que vivían en el convento estaban desapareciendo una por una. Primero fue Lucía, una niña de 12 años con ojos grandes y tristes, que había llegado después de que su familia muriera de peste. Luego desapareció Isabel, de apenas 10 años, que había mostrado signos de resistencia a la autoridad religiosa. Las desapariciones se explicaban oficialmente como adopciones por parte de familias piadosas o como traslados a otros conventos, pero Sor Agustina notó que nunca había documentación oficial de estos movimientos. Además, las niñas que desaparecían siempre eran aquellas que habían mostrado algún tipo de curiosidad sobre las actividades nocturnas del convento o que habían hecho preguntas incómodas sobre la vida de las gemelas. Una noche de octubre, cuando el viento aullaba entre los muros del convento como alma en pena, Sor Agustina decidió seguir los sonidos extraños que escuchaba provenir de los sótanos. Lo que descubrió la llenó de un horror que la perseguiría durante el resto de sus días. Escondida entre las sombras, fue testigo de uno de los rituales de Fray Domingo, pero esta vez las víctimas no eran solo María y Carmen, sino también una de las niñas desaparecidas, Lucía, que aparentemente había estado siendo mantenida cautiva en las profundidades del convento. La niña estaba atada a la mesa de piedra, inconsciente o quizás muerta, mientras Fray Domingo realizaba sobre su cuerpo pequeño procedimientos que parecían una mezcla obscena entre cirugía primitiva y ritual satánico. María y Carmen, vestidas con túnicas blancas manchadas de sangre, participaban en la ceremonia como acólitas zombificadas, sus ojos vacíos reflejando años de condicionamiento que había destruido cualquier vestigio de su humanidad natural. Sor Agustina observó, paralizada por el horror, cómo Fray Domingo extraía órganos del cuerpo de la niña mientras recitaba oraciones blasfemas que mezclaban invocaciones cristianas con palabras en náhuatl que había aprendido de su relación con la madre de las gemelas. Los órganos eran colocados en frascos de vidrio que se alineaban en estantes tallados en las paredes de piedra, creando una macabra biblioteca de horror que sugería que esta no era la primera vez que tales atrocidades se cometían en las profundidades del convento. Lo más perturbador era la manera en que las gemelas participaban en estos rituales como si fueran parte de una misa dominical normal. Sus movimientos eran precisos y ensayados, sugiriendo años de participación en estas ceremonias. De vez en cuando, María susurraba palabras de consuelo al oído de Carmen cuando ésta comenzaba a temblar, pero sus voces sonaban mecánicas, desprovistas de cualquier emoción humana real. Sor Agustina logró escapar de regreso a su celda sin ser detectada, pero lo que había visto la dejó en un estado de shock que la mantuvo despierta durante días. Se enfrentaba a un dilema terrible. Denunciar lo que había visto significaría enfrentarse no solo a Fray Domingo, sino a toda la estructura de poder colonial que lo protegía. En una sociedad donde la palabra de un sacerdote era ley incuestionable, especialmente contra una monja joven y sin conexiones políticas, sabía que cualquier acusación que hiciera podría resultar en su propia muerte o desaparición. Durante las siguientes semanas, Sor Agustina intentó reunir evidencia de las atrocidades que se cometían en el convento. Comenzó a documentar secretamente las desapariciones, a tomar nota de los sonidos extraños que se escuchaban por las noches
y a observar cuidadosamente el comportamiento de las gemelas durante el día. Lo que descubrió fue aún más perturbador que lo que había presenciado inicialmente. Las gemelas, se dio cuenta, no eran solo víctimas de los abusos de Fray Domingo, sino que habían sido transformadas en cómplices activas de sus crímenes. A través de años de manipulación y tortura, habían desarrollado una lealtad enfermiza hacia su padre abusivo, viendo su participación en los rituales como evidencia de su naturaleza especial y elegida. Era como si Fray Domingo hubiera logrado crear pequeños monstruos que reflejaran su propia corrupción, pero que mantuvieran la apariencia exterior de inocencia angelical. Durante el día, cuando interactuaban con las otras niñas del convento, María y Carmen mostraban una frialdad calculadora que Sor Agustina ahora podía reconocer como profundamente antinatural. Observaban a sus compañeras con la misma mirada evaluadora que un carnicero podría usar para seleccionar ganado, y Sor Agustina se dio cuenta de que probablemente eran ellas quienes seleccionaban a las próximas víctimas para los rituales nocturnos de su padre. La transformación de las gemelas de víctimas a perpetradoras representaba la corrupción más profunda del sistema colonial que había convertido un lugar de supuesta santidad en una fábrica de horrores. Fray Domingo no solo había abusado de su poder religioso para satisfacer sus impulsos más oscuros, sino que había logrado perpetuar su maldad creando nuevos agentes del mal que continuarían su trabajo mucho después de su muerte. Sor Agustina se encontraba atrapada en una pesadilla donde la línea entre lo sagrado y lo profano había sido borrada completamente. El convento, que debería haber sido un refugio de paz y contemplación espiritual, se había convertido en un lugar donde los elementos más oscuros de la naturaleza humana florecían bajo la protección de símbolos religiosos y la autoridad incuestionable de la Iglesia colonial. La situación llegó a un punto crítico cuando Sor Agustina descubrió que su propia investigación no había pasado desapercibida. Una mañana, mientras realizaba sus oraciones matutinas, encontró en su celda una corona de flores marchitas idéntica a las que usaban las gemelas, acompañada de una nota escrita en una caligrafía infantil que decía simplemente: «Los ángeles te están observando». El mensaje, aparentemente inocente, estaba cargado de una amenaza que hizo que la sangre se le helara en las venas. Sabía que había sido marcada para convertirse en la próxima víctima de los rituales nocturnos, y que tenía muy poco tiempo antes de que desapareciera como las otras niñas que habían hecho demasiadas preguntas. La ironía de su situación no se le escapaba. Había venido al Nuevo Mundo llena de idealismo religioso, esperando ayudar a extender la palabra de Dios entre los pueblos indígenas, solo para descubrir que la institución que representaba había sido corrompida hasta sus cimientos por hombres como Fray Domingo. En su desesperación, Sor Agustina tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino del convento y de todas las personas involucradas en los horrores que se cometían en sus sótanos. Decidió que, si iba a morir, no lo haría en silencio. Comenzó a escribir una detallada confesión de todo lo que había presenciado, documentando cada detalle de los rituales, cada nombre de las niñas desaparecidas y cada evidencia que había logrado reunir sobre las actividades de Fray Domingo. Pero sabía que simplemente escribir la confesión no sería suficiente. En una sociedad donde la Iglesia tenía el poder de suprimir cualquier información que considerara inconveniente, necesitaba encontrar una manera de asegurar que su testimonio llegara a personas con el poder y la voluntad de actuar. Su plan era arriesgado y desesperado, pero representaba la única oportunidad de exponer la verdad y quizás salvar a las gemelas y a cualquier otra víctima potencial.
La noche elegida para implementar su plan coincidió con una fecha significativa en el calendario religioso, la festividad de Todos los Santos. La ironía de la fecha no era accidental. Sor Agustina había decidido que si había santos verdaderos observando desde el cielo, necesitaban intervenir para detener las blasfemias que se cometían en su nombre. Mientras el convento se preparaba para las ceremonias especiales de la festividad, Sor Agustina puso en marcha su plan desesperado. Había decidido que la única manera de salvar a las gemelas y exponer la corrupción de Fray Domingo era crear una situación tan dramática y pública que las autoridades coloniales no pudieran ignorarla o encubrirla. Durante la misa de medianoche de Todos los Santos, cuando el convento estaba lleno de fieles y autoridades locales, Sor Agustina había planeado interrumpir la ceremonia para denunciar públicamente los crímenes que había presenciado. Pero su plan se vio frustrado por un evento que no había anticipado. Las propias gemelas habían decidido que esa noche sería especial por razones completamente diferentes. María y Carmen, después de años de sufrimiento y condicionamiento, habían llegado a un punto de quiebre psicológico. La constante participación en los rituales, combinada con el aislamiento y la manipulación, había creado en sus mentes adolescentes una realidad alternativa donde ellas eran verdaderamente seres angelicales con el poder divino de decidir quién vivía y quién moría. En sus mentes fracturadas, habían comenzado a planear lo que veían como su ascensión final, un ritual que las transformaría permanentemente de víctimas terrenales en ángeles vengadores celestiales. La noche de Todos los Santos, mientras la misa de medianoche se desarrollaba en la capilla principal, María y Carmen se escabulleron hacia los sótanos para preparar lo que habían decidido sería su última y más grandiosa ceremonia de purificación. Habían elegido como víctima final no a una de las niñas huérfanas, sino a la persona que consideraban responsable de contaminar su pureza angelical, su propio padre, Fray Domingo. En las profundidades del convento, donde los sonidos de los himnos de la superficie llegaban como ecos distorsionados, las gemelas prepararon la cámara de purificación para recibir a su Creador. Habían drogado el vino de comunión de Fray Domingo con hierbas que habían aprendido a preparar observando los rituales de su padre, sustancias que había obtenido a través de sus contactos con curanderos indígenas que practicaban en secreto las antiguas tradiciones. Cuando Fray Domingo descendió a los sótanos esa noche, esperando realizar otro de sus rituales blasfemos, se encontró con una escena que invirtió completamente la dinámica de poder que había mantenido durante años. Las gemelas lo estaban esperando, pero no como las víctimas sumisas de siempre, sino como verdugos que habían sido creados por sus propios crímenes. María, con una serenidad que era más aterrorizante que cualquier grito de rabia, explicó a su padre, mientras las drogas comenzaban a hacer efecto, que habían llegado a comprender su verdadero propósito divino. No eran, como él les había enseñado, receptáculos pasivos para el sufrimiento redentor, sino ángeles vengadores enviados para purificar el mundo de aquellos que habían corrompido la santidad con sus pecados. Carmen, cuya personalidad más mística había sido completamente fracturada por años de trauma, creía genuinamente que había recibido visiones divinas que les ordenaban purificar a su padre a través de los mismos métodos que él había usado con ellas y con las otras víctimas. En su mente dañada, este no era un acto de venganza, sino el cumplimiento de una profecía sagrada. Fray Domingo, mientras las drogas lo paralizaban gradualmente, experimentó por primera vez el terror que había infligido a tantas víctimas inocentes. Se encontró atado a la misma mesa de piedra donde había torturado y asesinado a incontables niñas,
Pero ahora las verdugos eran las propias hijas que había creado y destruido a través de sus abusos. Las gemelas, con la precisión mecánica que habían desarrollado a través de años de participación forzada en los rituales, comenzaron a realizar sobre el cuerpo de Fray Domingo los mismos procedimientos que él había usado sobre otros. Pero había una diferencia crucial. Mientras que los rituales de Fray Domingo habían sido motivados por lujuria perversa y sed de poder, los de las gemelas estaban impulsados por una convicción mística genuina, aunque completamente distorsionada. Creían sinceramente que estaban purificando el alma de su padre, liberándolo de los demonios que había permitido que lo poseyeran. Cada corte que hacían en su carne, cada órgano que extraían, estaba acompañado de oraciones genuinas y lágrimas reales. En sus mentes fracturadas, no estaban cometiendo un asesinato, sino realizando un acto de amor filial supremo. Estaban enviando el alma de su padre al cielo libre de la corrupción terrenal que lo había contaminado. La muerte de Fray Domingo fue lenta y agonizante, pero las gemelas la vieron como una hermosa transformación espiritual. Mientras él gritaba y suplicaba, ellas cantaban himnos con las mismas voces angelicales que habían encantado a los fieles durante años, creando una disonancia entre el horror de la situación y la aparente santidad de sus acciones. Cuando finalmente el cuerpo de Fray Domingo quedó inmóvil sobre la mesa de piedra, las gemelas realizaron el paso final de su ritual. Se cortaron las venas de las muñecas y permitieron que su sangre se mezclara con la de su padre, creyendo que esto completaría su transformación de seres terrenales a ángeles celestiales. En sus últimos momentos de vida, sonreían con una paz genuina que no habían experimentado desde su nacimiento. Arriba, en la capilla, Sor Agustina había notado la ausencia de Fray Domingo y de las gemelas. Siguiendo su instinto y temiendo lo peor, descendió hacia los sótanos justo a tiempo para presenciar las últimas etapas del ritual final. Lo que encontró la llenó simultáneamente de horror y de una extraña forma de alivio. Finalmente, los horrores del convento habían llegado a su fin, aunque de una manera que nunca podría haber imaginado. La escena en la cámara de purificación era como una pintura macabra que ilustraba la corrupción absoluta de todo lo que debería haber sido sagrado. Los cuerpos de Fray Domingo y de las gemelas yacían sobre la mesa de piedra en una parodia blasfema de la crucifixión, rodeados por los restos de años de rituales asesinos, que finalmente habían encontrado su conclusión lógica en la autodestrucción de sus perpetradores. Sor Agustina se dio cuenta de que había sido testigo del final de un ciclo de maldad que había sido perpetuado por la corrupción del poder religioso y la falta de supervisión de las autoridades coloniales. Las gemelas, que deberían haber sido protegidas y cuidadas, habían sido transformadas en monstruos por el mismo sistema que pretendía salvar almas y extender la civilización cristiana. En los días que siguieron al descubrimiento de los cuerpos, las autoridades coloniales trabajaron frenéticamente para encubrir la extensión de los horrores que habían ocurrido en el convento. La historia oficial que se difundió fue que Fray Domingo había muerto de muerte natural y que las gemelas, sumidas en el dolor por la pérdida de su padre espiritual, habían decidido unirse a él en el cielo a través del suicidio. Los sótanos del convento fueron sellados permanentemente y todos los registros de las niñas desaparecidas fueron destruidos o alterados para eliminar cualquier evidencia de las atrocidades cometidas. El convento fue reabierto bajo nueva administración y se hicieron esfuerzos para restaurar su reputación como lugar sagrado. Pero los pueblos indígenas de los alrededores conservaron la memoria de lo que realmente había ocurrido. En sus tradiciones orales,
Transmitidas en susurros de una generación a la siguiente, se contaba la historia de las gemelas que habían sido corrompidas por la maldad de los invasores españoles y que habían encontrado su liberación final solo en la muerte. Para ellos, las gemelas representaban la tragedia de su propio pueblo, niños inocentes que habían sido arrancados de sus culturas originales, forzados a adoptar una religión extranjera y finalmente destruidos por la hipocresía y corrupción de sus conquistadores. La historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros de permitir que el poder absoluto corrompiera a aquellos que pretendían ser mediadores entre los mortales y lo divino. Sor Agustina, profundamente traumatizada por todo lo que había presenciado, solicité ser transferida de regreso a España. Antes de partir, escribió un relato detallado de los eventos y lo escondió en los muros del convento, esperando que algún día fuera descubierto por alguien que tuviera el poder y la voluntad de revelar la verdad. Su confesión permanecería oculta durante siglos, como un testimonio silencioso de los horrores que pueden ocurrir cuando las instituciones religiosas pierden de vista su verdadero propósito. La historia de las gemelas de Fray Domingo se convirtió en una leyenda sombría que ilustraba cómo la corrupción del poder, especialmente del poder religioso, puede transformar lugares de santidad en cámaras de horror. También representaba una crítica implícita al sistema colonial que permitía tales abusos bajo el pretexto de la evangelización y la civilización. En el contexto más amplio de la historia colonial mexicana, la tragedia de María y Carmen representaba los millones de vidas indígenas que fueron destruidas no solo por la violencia directa de la conquista, sino por la corrupción sistemática de las instituciones que pretendían protegerlas. Su historia era un recordatorio de que la verdadera libertad requiere no solo la ausencia de opresión externa, sino también la vigilancia constante contra la corrupción interna de aquellos que ostentan el poder. Años después, cuando México finalmente logró su independencia de España, algunos historiadores valientes comenzaron a investigar los archivos ocultos de la época colonial. Entre los documentos que descubrieron estaba la confesión de Sor Agustina, que finalmente sacó a la luz la historia completa de lo que había ocurrido en el convento de Santa María de la Asunción durante esos terribles años de 1698. La historia de las gemelas se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión, no a través de la rebelión armada, sino a través de la persistencia en buscar y preservar la verdad. Su memoria vive como una advertencia de que la verdadera santidad requiere humildad, compasión y respeto por la dignidad de todos los seres humanos. En las noches oscuras de Tlaxcala, cuando el viento sopla fuerte entre las ruinas del antiguo convento, los lugareños aún afirman escuchar voces infantiles cantando himnos con una pureza que parte el corazón. Algunos dicen que son las almas de María y Carmen, finalmente liberadas de la corrupción terrenal, cantando eternamente las oraciones que nunca pudieron cantar libremente mientras vivían. Su historia permanece como testimonio de que incluso en las circunstancias más desesperadas, donde la inocencia ha sido corrompida y la santidad profanada, hay esperanza de redención. Pero también sirve como advertencia perpetua de que la libertad verdadera requiere vigilancia constante contra aquellos que buscan usar su autoridad para oprimir a los indefensos. Así termina la historia de las gemelas del sacerdote, que fueron presentadas como ángeles del convento, una tragedia que ilustra tanto los horrores de los que es capaz la humanidad cuando el poder se corrompe, como la resistencia del espíritu humano que busca la verdad y la justicia incluso en las circunstancias más desesperadas.
Así termina la historia de las gemelas del sacerdote que fueron presentadas como ángeles del convento, una tragedia que ilustra tanto los horrores de los que es capaz la humanidad cuando el poder se corrompe, como la resistencia del espíritu humano que busca la verdad y la justicia incluso en las circunstancias más desesperadas. En su memoria, que su historia sirva como un llamado eterno a proteger la inocencia y a luchar contra la opresión, donde quiera que se manifieste.